Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. The Word of God is very clear. La palabra de Dios es muy clara. Cuando actuamos en fe, cuando obedecemos los propósitos y la voluntad de Dios, con frecuencia nos encontraremos siendo perseguidos. Aquellos que pertenecen al mundo se levantarán contra nosotros. Y en esos tiempos que son difíciles, tenemos que recordar que la palabra de Dios dice que contemos tales experiencias como gozo. Podemos tener la certeza de que Dios, debido a nuestra obediencia y fidelidad, porque estamos en medio de su voluntad, Él actuará. Él se moverá. Él será nuestro libertador. Por lo tanto, con confianza, es más fácil acudir a Él porque estamos donde debemos estar. Pero hoy voy a hablarles de una situación muy diferente. Y se trata de cuando estando en medio del sufrimiento, y hay personas que se levantan en contra nuestra, eso nos coloca en una situación muy difícil. Porque, bueno, para ser honestos, nosotros causamos esa situación. No hemos sido fieles, no hemos sido obedientes. Nos hemos comportado incorrectamente, hemos pecado, hemos sido un fracaso espiritual. Y ahora, como consecuencia de eso, aunque efectivamente creemos en Dios y tenemos un pacto con Él, no obstante, estamos fuera de su voluntad y el enemigo nos está atacando. Él está explotando nuestra infidelidad y nuestra rebelión para destruirnos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, incluso en esos momentos, puede parecer difícil, pero aún en esos tiempos, lo más sabio que puedes hacer, de cualquier manera, es volverte a Dios, buscar su ayuda, orar a Él y afirmar esta relación de pacto que tienes con Él. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de los Salmos en el Salmo número 3. Para mí, el Salmo 3 es un salmo extraordinario. Porque noten cómo comienza y, por cierto, estamos en nuestro estudio del libro de los Salmos y tienes que aprender un término, la inscripción. No todos los salmos tienen inscripciones, pero este sí, donde dice en el Salmo 3, Mismor le David, lo que significa un salmo de David. Y luego nos dice un poco acerca de lo que estaba sucediendo en la vida de David cuando lo escribió. Leemos: cuando huyó de delante de Absalom. En español se dice Absalón, pero quiero decirlo en la forma hebrea, Absalom, su hijo. Espero que recuerdes algo sobre este relato en la Escritura. En primer lugar, David, debemos recordar que, aunque la Escritura dice que era un hombre conforme al corazón de Dios, que era un hombre que se humillaba, que se arrepentía, que buscaba el propósito de Dios y que durante la mayor parte de su vida David, por supuesto, fue un gran hombre, no obstante, hubo momentos malos en su vida. Y uno de ellos fue con una mujer llamada Bathsheba. Él cometió adulterio con ella y recordarás que un hombre llamado Natán, el profeta,
habló con David y le dijo, la espada, debido a ese pecado, la espada no se apartará de tu casa. Eso significa que el pecado que David cometió iba a tener consecuencias. Y esas consecuencias serían difíciles, no solo para David, sino para toda su casa. Y no sería algo que vendría y se iría, sino que sería algo que continuaría. La espada no se apartará de tu casa. Y vemos que un hombre, un hijo de David, sin embargo, Amnón, cometió un acto sumamente pecaminoso con su media hermana, una jovencita llamada Tamar. Y el hermano de Tamar, de padre y madre, era Absalón, de quien habla la Escritura. Y vemos que, al final, debido al fracaso de David para manejar esto adecuadamente, recuerden algo, David era de cierta manera culpable de un pecado similar, ese pecado con Bathsheba. Y por lo tanto, le resultaba difícil juzgar a alguien que había hecho algo que él mismo había cometido. Y David, de una manera muy triste, simplemente quiso barrer esto bajo la alfombra, darlo por terminado. Pero Absalón estaba profundamente afligido por su hermana Tamar. Y al final, Absalón se levantó y le dio muerte a su medio hermano Amnón. Recuerden aquella profecía de Natán. La espada, es decir, la muerte, no se apartará de tu casa. Así que, después de que David no hizo nada, y Absalón tomó la justicia en su propia mano, hubo una ruptura en su relación de padre e hijo. Absalón huyó por un tiempo, pero al final regresó, mas no le fue permitido ver el rostro de su padre. Un día Absalón ya no pudo soportarlo más y exigió ver el rostro de su padre, pero el rey fue muy indiferente con él, como si no fuera importante haberlo dejado de ver todos esos años, que fueron alrededor de 5, o según la mayoría de los eruditos. Así que simplemente a David parecía no importarle el no haber visto a Absalón. Absalón se sintió herido por eso, y muchos creen que fue ese profundo dolor lo que lo condujo a rebelarse contra David y a reunir a aquellos que eventualmente expulsaron a David de Jerusalén, causando a su vez que David, como dice el primer versículo del Salmo 3, huyera de delante de Absalón. David ya no estaba fungiendo, al menos oficialmente, como rey. Estaba huyendo por su vida, y su enemigo era su propio hijo. Había perdido el trono. Fue humillado por su hijo. Muchas personas se habían vuelto en su contra, y puedes imaginar que David entendía lo que pasaba, recordando aquella profecía de Natán: la espada nunca se apartará de tu casa. Entonces, ¿qué hizo David? Bueno, quizás muchos simplemente se habrían rendido. Dios, te fallé, y eso es todo lo que soy, un fracaso. Tal vez hubiera huido a otro lugar. Algunos más débiles quizás se hubieran hasta suicidado. Otros sentirían tanta vergüenza que habrían desaparecido y no servirían más a Dios. Y se sentirían incómodos al orar, pensando que Dios ya no les respondería jamás. Verán, David estaba realmente en una difícil circunstancia, y, en su mayor parte, era una que él mismo había creado. Así que mira de nuevo este primer versículo, que efectivamente es el primer versículo del texto. Leemos: un salmo de David,
cuando huyó de delante de Absalón, su hijo. En el siguiente versículo del texto hebreo, el versículo 2, noten lo que dice. Porque David hizo algo. Leemos aquí que David se volvió a Dios. Aprendamos un principio. Nunca es demasiado tarde, nunca es incorrecto volverse a Dios. No importa en qué situación te encuentres, qué problema estés atravesando, quién sea el enemigo, ni por qué razón estás sufriendo, por qué has fallado. Siempre es correcto, Dios siempre nos escucha, al menos mientras estemos vivos. Él está siempre escuchándonos y siempre esperando que nos volvamos a Él. Y eso es exactamente lo que hizo David. Él se volvió al Señor y noten lo que dice. Pasemos ahora al siguiente versículo que dice: Oh Señor, Ma Rabu Zara, ¿cuánto han aumentado? ¿De quiénes habla? Mis enemigos. Lo que David está diciendo es que este panorama lo rodea por completo, lo cual quedará claramente expresado en unos minutos. Dice que el número de sus enemigos ha crecido enormemente. Sin embargo, él se vuelve al Señor. Y creo que es significativo que en este verso no lo nombra simplemente como Dios o Adonai, sino con el término Yud-Hei Vav-Hei, el cual se refiere al Dios que trasciende todas las cosas. Es decir, el Dios para quien todo es posible. Dice aquí: Oh Señor, ¿cuánto han aumentado mis enemigos? Muchos se han levantado contra mí. En un sentido muy real, sí, David tenía algunos soldados con él y algunos siervos que habían permanecido leales, pero muchas personas influyentes lo habían abandonado. Creían que David había huido y que había llegado su fin. Y podría haber sido su fin, podría haberse rendido, podría haberse sumido en la autocompasión, podría haberse enfocado en su pecado, en su desobediencia y rebeldía. Pero no fue así. David se volvió a Dios en fe y compartió con Dios cuál era su situación, cómo sus enemigos habían aumentado y cómo muchos se habían levantado contra él. Mira ahora el versículo 3. Rabim, Omrim, Lei Nafshi. Muchos le dicen. Esto describe a un grupo de personas que está hablando constantemente. Es lo que nos enseña el texto según su construcción gramatical. Muchos, y vemos que la palabra muchos se ha repetido hasta ahora 3 veces. La primera en una forma verbal y las otras 2 como sustantivos. Dice, muchos le dicen a, y fíjense, Lei Nafshi. Nafshi significa mi alma. Lo que algunos eruditos enseñan sobre esto es que le están hablando a David espiritualmente, no de una manera física, ni de una manera secular. No están viendo esta situación con los ojos humanos, sino que están atacando a David y diciendo cosas en su contra espiritualmente. David, tú eres un fracaso espiritual, eres un pecador, no eres realmente un hombre de Dios, le has fallado a tu familia, no mantuviste tu integridad y la lista puede seguir y seguir. Él dice, muchos dicen a mi alma, y noten lo que se enfatiza de manera clave aquí en el texto. En Yeshua ta lo. No hay salvación para él en Dios. Y luego dice, Selah. Bien, hay mucho debate sobre lo que significa el término Selah. En este salmo se registra 3 veces.
Hay muchas interpretaciones diferentes al respecto, pero quiero enfocarme en lo que sí sabemos. Y noten lo que muchos estaban diciendo. Y a veces muchos significa la vasta mayoría. Le decían a David, no hay salvación, es decir, no hay victoria, no hay liberación para ti. Has fallado, lo has arruinado, y por lo tanto, mientras vivas en este mundo, caminarás en derrota. Bueno, eso es lo que dice el enemigo, y es lo que los enemigos de David estaban diciendo, probablemente inspirados por la influencia satánica. Pero debemos darnos cuenta de que nuestro Dios es un Dios de restauración. Con Dios, todas las cosas son posibles. Una de las cosas que la verdadera fe bíblica nos dice es lo siguiente: nunca, jamás te rindas. No importa en qué situación estés, cuán mal hayas arruinado tu vida, comprende que con Dios puede haber restauración. ¿Por qué? Porque con Él todas las cosas son posibles. Y Dios nos ama. Es su naturaleza. Su palabra lo confirma. Dios es un Dios de liberación y un Dios de restauración. Si nos acercamos a Él con un corazón contrito y humillado, Dios no nos rechazará, sino que en cambio nos recibirá y nos traerá de vuelta a la esperanza de su pacto. Y eso es lo que David está creyendo. Por eso David se ha vuelto a Dios en oración. Entonces, aquellos que dicen, no hay salvación para él en Dios, Selah, bueno, están totalmente equivocados. La mayoría de la gente lo creería, pero David no. Versículo 4. David afirma, él habla y dice, pero tú, oh Señor, eres un escudo para mí. Esta es la palabra maguen y significa simplemente un escudo o una defensa. Y Dios, si nos acercamos a Él y buscamos su liberación, su defensa contra los enemigos, Dios siempre será fiel. Cuando nos arrepentimos, Dios no nos rechaza, sino que nos encuentra en el desastre de nuestra vida para caminar con nosotros y para que nosotros caminemos en su voluntad. Allí Él comenzará a poner las cosas en orden. Poco a poco Él comenzará a poner todo otra vez en orden, y es en su orden. Con Dios, todas las cosas son posibles. Así que dice David, hablando con el Señor, le dice, tú, oh Señor, eres un escudo para mí. Kebodí, Umarim, Roshi. Y, dice, mi honor. Lo que este versículo expresa es muy importante que lo entendamos, y es la palabra kevod, que significa honor o gloria. Y lo que David está diciendo es esto: el mayor honor, la gloria de mi vida, es Dios. Es estar en esta relación de pacto, sabiendo que, sin importar lo que haya pasado, Él no me dejará ni me abandonará. Dios está siempre tan cercano como lo esté el corazón arrepentido. Y David está anunciando esto, lo está escribiendo, y aquí está la clave. Él no está diciendo esto después de haber sido restaurado, años después de haber reconstruido su vida y demás. No, él escribió esto, recuerda lo que dice, cuando huyó. Eso significa en medio de la huida, o al comienzo de ella. Allí David se volvió a Dios, y lo dice claramente esta escritura. Tú, oh Señor, no solo eres un escudo para mí, sino que eres mi gloria, y Umarim Roshi. Esta frase significa el que levanta mi cabeza. Hay dos cosas que debemos discernir con respecto a esta expresión. Hazal es un término hebreo que significa los sabios de memoria bendita.
Ellos enseñan que la frase Marim Roshi significa, en primer lugar, que Dios lo va a alentar. ¿No es maravilloso? No importa dónde me encuentre, si me vuelvo en arrepentimiento, con un corazón contrito, Dios hará algo. Él impartirá e infundirá dentro de mí su aliento. Ese ánimo que proviene de la certeza de que Él estará conmigo, que Él me está invitando a caminar en su voluntad, que Él me llevará de vuelta a donde Él quiere que esté. Marim Roshi es este aliento, pero también es, en segundo lugar, un reconocimiento. Dios no nos dice: mira, ya no eres mi hijo o ya no eres mi hija, te has descarriado y esto se acabó. Me lavo las manos de toda relación y de todo compromiso contigo. No, si nos volvemos a Dios arrepentidos, con un corazón quebrantado y contrito, buscándolo a Él para que nos restaure, a Él y a su voluntad, Dios, escucha bien, Dios siempre te aceptará. Verás, ser un réprobo, porque sé lo que algunos de ustedes creen y lo que están pensando ahora. David no es un réprobo. Un réprobo es una persona, o es un término teológico, mejor dicho, que define a una persona cuyo corazón ha sido endurecido, y aquel que es réprobo no se vuelve a Dios, no lo piensa, no le interesa el arrepentimiento. Un individuo réprobo es aquel que dice: no quiero nada con Dios. No es que Dios no quiera nada con él, sino que él no quiere una relación con Dios. Pero David no es así. Verso 5. Koli el Hashem ekra, lo que significa: mi voz al Señor ekra, esto es, clamaré. No sé por qué, pero varias traducciones al español lo traducen en pasado o en presente, pero realmente está en futuro. ¿Por qué? Dice clamaré, pero ¿por qué lo dice así? Obviamente él clamó y está clamando, pero aquí está la clave. El uso del futuro, algunos lo llaman tiempo imperfecto y está bien, es la misma construcción gramatical con diferente nomenclatura. Pero la palabra es ekra, que significa yo clamaré. Y lo que expresa es un compromiso. Está en tiempo futuro para mostrar una acción futura, la cual David hace y seguirá haciendo. David no está diciendo simplemente: Dios, te daré una oportunidad más. Estoy clamando. ¿Vas a resolver esto o no? Sino que está diciendo: no tengo a dónde más acudir. Yo clamaré y continuaré clamando continuamente delante de ti. Porque David no está abandonando este pacto. David está respondiendo porque reconoce el pacto, esta relación de pacto que tiene un gran poder en sí. Así que dice: mi voz al Señor clamaré. Y Él, lo que viene está en pasado, debido a esta partícula vav antes del verbo. Simplemente dice: y Él me ha respondido. Esto suena extraño porque si David dice clamaré, ¿por qué dice luego me ha respondido? Pero la construcción está en imperfecto en futuro. Pero la vav delante de la palabra cambia a tiempo perfecto o pasado, lo cual simplemente es una declaración de seguridad. David lo sabe. Lo diré de nuevo. David tiene plena seguridad. Él sabe que Dios responderá. David sabe que nuestros pecados, nuestras rebeldías, a pesar de que traigan desánimo, aunque traigan al enemigo, porque es como invitar a los demonios para que arruinen nuestra vida, que se levanten contra nosotros y vayan a la guerra contra nosotros. Sin embargo, David sabe algo. Él sabe que aquel que se humilla y clama a Dios,
El Salmo dice, tú me has respondido. Literalmente, Él me ha respondido desde su santo monte. Y aquí está por segunda vez la palabra hebrea Selah. Y David no solo está orando a Dios, sino que los eruditos, una vez más, Ghazal, los sabios de memoria bendita, los Ghazal ven su monte santo como una referencia a la adoración. Así que David no solo está suplicando a Dios, orándole a Él y diciendo, Dios, ayúdame por favor y demás, sino que en medio de la oración, esa oración se convierte en una experiencia de adoración. Así que aquí hay un principio muy importante. Cuando le hemos fallado a Dios, cuando estamos en medio del pecado, la desobediencia y la rebeldía, tal vez, quizás, todavía no haya consecuencias, no haya implicaciones. Pequé, pero todo sigue igual. Y viene a tu mente un pensamiento así, bueno, debería tomar este libro, tal vez debería leerlo, debería orar y debería ir y adorar a Dios, volver a la iglesia, a mi congregación local. Pero ¿qué pasa? Sé lo que pasa. Satanás dice, ¿qué? ¿Tú que has pecado de esta manera otra vez? ¿Tú que le has fallado a Dios y te has rebelado? ¿Tú que has actuado en la carne? Dios no quiere escucharte. Él no quiere que gente como tú le adore. ¿En qué estás pensando? Eso es lo que te dice el enemigo. Pero David no le prestó atención. David dijo, Dios, tú me has respondido en medio de la adoración desde tu santo monte. De nuevo, Él me responderá desde su santo monte. Selah. Verso 6. David, entendamos el contexto. Él ha huido de Jerusalén y los ejércitos de Absalón, aquellos que antes eran los ejércitos de David, que le eran leales, ya no lo son. La gran mayoría de esos soldados ahora están en alianza con Absalón. David huye, está en fuga y no sabe qué pasará. ¿Será que me encontrarán? ¿Será que al despertar veré al enemigo sobre mí con su espada, con su lanza, listo para asesinarme? O siquiera me despertarán, sino que me matarán mientras duermo. Pero, ¿qué dice David aquí? David duerme, y duerme con confianza. ¿Por qué? Mira por favor el verso 6. Anish ahafti vaishanan. Me he acostado, por la noche me he acostado, y he dormido. He llegado al final del sueño. El sueño llega a su fin. ¿Por qué? ¿Cómo se acostó, durmió y se levantó al día siguiente? Porque Él, Hashem, Yisnehim, lo que significa, y el Señor me ha sostenido. Esta es una palabra que expresa dependencia. Y cuando dependemos de Dios, Él no nos defrauda. Es también una palabra para confianza. Entonces, David dice, como yo me acuesto con fe, he llegado al final del sueño. Y Dios lo ha hecho. Él me ha sostenido. Versículo 7. No temeré, sigue hablando David, no temeré a 10 millares de gente. Entonces, aunque David está en gran desventaja numérica, dice, lo oirá Mei Regevot Ab. A 10 millares de gente no temeré. ¿Quiénes? Asher Zevi, Shatu, Elah. Shatu significa que ellos se han colocado contra mí. Y en todo lugar alrededor de mí. Literalmente la palabra todo no está allí. Simplemente dice que están alrededor.
Pero la implicación es, en todo lugar, a mi alrededor, se han colocado rodeándome. David sabe que está en una situación muy difícil. El enemigo es abundante, numeroso, y están alrededor de él. Pero David no va a basar sus pensamientos, su adoración, su arrepentimiento en lo que ve con sus ojos, porque nos arrepentimos porque creemos, y oye bien, nosotros creemos en la fidelidad de Dios a las promesas que Él ha hecho con su pueblo. Y aprendamos otra importante verdad espiritual. Como pecador, yo soy un pecador, tú eres un pecador, todos le hemos fallado a Dios, todos hemos desobedecido, todos hemos sido rebeldes. Ahora, es cierto que ciertos pecados tienen peores consecuencias que otros, pero al fin y al cabo, todos hemos fallado. Pero no tenemos que seguir en el fracaso. No tenemos que seguir en la derrota. No tenemos que aceptar la derrota. Con Dios, las circunstancias pueden transformarse. Y Dios, por naturaleza, se deleita en restaurar a su pueblo. Dios es, como cantamos cada vez en la sinagoga, Uja Ozer. Él es mi ayudador. Así que leemos en el versículo 8, David dice con confianza y seguridad, Huma Adonai, Hoshieni Elohai, que significa, levántate, oh Señor, y sálvame, Dios mío. Yo subrayaría esa expresión, Dios mío. ¿Por qué? Porque esto es lo que el enemigo te dirá. ¿Y cómo puedo estar tan seguro? Porque yo mismo he fallado, he sido rebelde, he estado en situaciones en las que he sentido que Dios nunca más querría escucharme. Lo arruiné, actué de una manera que demostraba que había abandonado las cosas de Dios. Pero ¿sabes qué? Dios está escuchando. De hecho, Dios es quien coloca en el corazón de una persona el deseo de volver a Él, de orar, de adorarlo, de volvernos para leer su palabra y comenzar a servir a Dios. Así que David lo dice con confianza y quiere impartir esa confianza en ti y en mí. Él dice esto creyéndolo y tiene razón. Levántate, oh Señor, y sálvame, y aquí está la clave, Dios mío. Otros te podrán decir, oh, Él ya no es tu Dios, ya no tiene nada que ver contigo. ¿Cómo te atreves a llamarlo tu Dios? Bueno, David lo hizo. Y David era culpable de adulterio y además de asesinato. ¿Lo recuerdas? Él había inventado todo un plan con el fin de que Urías, el hitita, fuera asesinado en batalla. Él ordenó, retírense, retrocedan y asegúrense de que Urías quede solo en el frente de batalla. Y al dar esta orden, recuerden, Joab le dijo, muchos de los siervos de David perecerán si hacemos esto. Pero David respondió, ¿qué importa? Hazlo de todos modos. Las acciones de David, su pecado de adulterio, sus intentos de encubrirlo, le costaron la vida a varias personas. Fueron sus acciones. Pero sin embargo, él se arrepintió. Él es un ejemplo para nosotros. Él le dice, Dios mío. Y estas son las buenas nuevas. Dios no lo rechazó. Tú dirás, ¿a un adúltero y asesino Dios no lo rechazaría? Así es. Y lo digo porque quizás ahora mismo haya alguien oyéndome que sea culpable de tales cosas. Tal vez estén encerrados en prisión o tal vez nunca hayan sido condenados por su crimen. Y están sentados allí, sintiendo que Dios nunca escuchará su oración, pero sí lo hará. Y Dios responderá. Se moverá para traer restauración a su vida, no para evitar las consecuencias del pecado, sino para hacer que
triunfen sobre ellas, para brindar su ayuda a través de ellas. Y eso es exactamente lo que Dios hará con David. Él dice, Juma Adonai, levántate, oh Señor, Hoshieni Elohai, sálvame, Dios mío. ¿Por qué? Y aquí está la confianza para ti. Porque tú has golpeado a todos mis enemigos en la mejilla. ¿Qué significa esto? Esta expresión, Nakot al-Lahib, golpear a alguien en la mejilla, habla de vergüenza. Y lo que David está diciendo es lo siguiente. Dios avergüenza a aquellos que quieren avergonzar a alguien que está en una relación de pacto contigo. David está buscando el perdón. Está buscando misericordia. Está buscando la gracia de Dios, pero comprende que la gracia de Dios nos devuelve a una posición en la que podemos aferrarnos y tener esperanza en las promesas de Dios. Así que David habla con valentía y dice, al final del versículo 8, Shinei Reshaim, los dientes de los malvados, tú has quebrado. Esta es otra forma de hablar de cómo Dios actuará, no solo para avergonzar y derrotar, sino para humillar a aquellos que vienen en contra de su pueblo de pacto. Verán, cuando leo y cuando oigo un salmo como este, pienso en Israel, y me siento muy feliz de que Dios no haya reemplazado a Israel, porque eso me dice que Él no va a decirle a un gentil que ha entrado en este nuevo pacto, ¿sabes qué? Vas a perder tu salvación. Te voy a abandonar. Te voy a negar porque no has vivido a la altura de mis estándares. En cambio, ¿qué hace Dios? El Mesías dice esto: Nunca te dejaré, ni te desampararé. He aquí, oh mirad, estoy contigo siempre. ¿No es grandioso? Quiero decir, muchas veces continuamos en rebeldía, fracaso y desobediencia. Incluso cuando sabemos cuál es la voluntad de Dios, no nos volvemos a ella porque olvidamos algo. Nos olvidamos de que Dios dice, escucha, y este es el Mesías, no te dejaré. Mirad, estaré contigo para siempre, hasta el fin de los tiempos. Esta palabra, que se traduce como dejaré, y hay dos palabras en hebreo. Escuché a alguien enseñar sobre esto hace poco, y él combinó las dos palabras en un solo concepto, pero no es así. Tenemos la palabra la'azov para dejar, y la palabra leapod, que significa soltar. Muchas veces significa abandonar, pero es simplemente soltar. Y lo que Dios está diciendo aquí son dos cosas. No te voy a dejar y no te voy a soltar. Dios va a mantener esa relación. ¿Sabes lo que eso me dice? Me dice que puedo tener esperanza, y el hecho de que Dios diga, no voy a soltarte, me llega a lo más profundo y me impulsa a volver a la obediencia, olvidando, como dice Pablo, las cosas que están detrás y avanzando hacia el supremo llamamiento, ese llamamiento celestial que Dios ha colocado en nuestro corazón. Bien, concluyamos con nuestro último verso, el verso 9. La Adonai HaYeshua. Del Señor es la salvación, o la salvación le pertenece al Señor. No es mía, no es algo que pueda perder, no es algo que pueda desechar, porque le pertenece al Señor. Y Él no me va a dejar, no me va a soltar. Por lo tanto, esa salvación que le pertenece a Él, porque Él es la salvación y yo estoy con Él eternamente, Él nunca se apartará de mí. Voy a experimentar la salvación. No tiene nada que ver con lo que yo haya hecho, sino con qué pacto estoy involucrado. Y si estoy involucrado en el nuevo pacto que fue establecido por la sangre de su Hijo unigénito,
Yeshua HaMashiach, Jesucristo, entonces puedo tener seguridad. Él dice en el verso 9, la Adonai HaYeshua, del Señor es, y noten esto, no es Yeshua, sino HaYeshua. ¿Por qué es importante? Es la salvación, pues realmente hay una sola. Finalmente dice, sobre tu pueblo, al-ameja, birjateja. Y por tercera vez dice, Selah. Sobre tu pueblo, eso es todo lo que se necesita para ser uno de su pueblo. Y la única manera, la única forma, el único mecanismo para ser parte de su pueblo es a través de una relación de pacto. Y esa relación de pacto es un nuevo pacto, uno en el que Él perdonará nuestros pecados. Él ya ha hecho la obra para que nuestros pecados, todos ellos, puedan ser lavados y perdonados eternamente, hasta el punto de que Él nunca más los recordará. Y por eso es tan sabio para nosotros, y si tienes alguna duda sobre dónde estás espiritualmente, resuélvelo ahora mismo. Entra en ese nuevo pacto. Simplemente di, Dios, es verdad, te he fallado. He sido rebelde, he desobedecido, me he apartado de tu voluntad y soy un pecador. Pero ahora me arrepiento. Eso simplemente significa, me vuelvo a ti. Y quiero ser liberado del pecado en mi vida y de las consecuencias eternas del pecado. Creo en tu muerte en esa cruz, que derramaste tu sangre para redimirme, para pagar ese precio de culpa por el pecado, para que yo pueda ser perdonado. Y te invito a ser el Señor de mi vida. Entro en un pacto en el que el deseo de mi corazón es servirte, caminar contigo, obedecerte. Nuestra salvación no depende de nuestra obediencia, pero si no queremos servir, entonces no hemos entrado en su pacto y no le conocemos, porque una persona que verdaderamente ha entendido el Evangelio quiere servir a Dios, quiere estar bajo la autoridad del Señor. Así que Él dice esta gran expresión, al Señor le pertenece la salvación, y sobre tu pueblo está tu bendición. Selah. Una de las razones por las que hacemos estos videos es para animar a las personas a hacer justo esto. Vivir de tal manera en una relación de pacto con Dios que te permita ser receptor por siempre y para siempre de sus bendiciones en su reino. Te prometo algo. Sus bendiciones satisfacen. Sus bendiciones en el reino son eternas. Nunca se desgastan, nunca desaparecen y nunca dejan de ser satisfactorias. Las bendiciones de Dios llenan a plenitud. Son un instrumento de gozo. Y lo grandioso es que son sus bendiciones que disfrutamos con Él en su presencia, en ese reino por los siglos de los siglos. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.